Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si me estás viendo en Facebook, bienvenidos a mi muro. Estoy en el parque de Gasset, un parque que ya conocéis, los que visteis mi vídeo anterior. Hoy no tenía pensado grabar, no tenía pensado hacer vídeo, de hecho no estoy usando el palo que utilizo para hacer el selfie o el vídeo. Estoy usando mi mano, estoy usando mi brazo, ¿vale? Ahora mismo tengo el brazo, ¿vale? Estoy sentado justamente al lado de una fuente que hay aquí. No iba a grabar nada porque tengo la voz un poco mal, me duele un poco la garganta, pero me gustaría compartir algo con vosotros y bueno, espero que os guste el tiempo que pasaremos juntos aquí en este parque, sentados y meditando y reflexionando en lo que es la escritura y en lo que el Señor nos ha mostrado. Pues quiero hablar del Israel de Dios. Del Israel de Dios. Pablo utiliza un término muy interesante. Utiliza el término Israel según la carne. El Israel según la carne. Y este Israel según la carne son los que no aceptaron a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y por eso Pablo les llama el Israel según la carne. Pero también Pablo utiliza otro término y es el Israel de Dios. Cuando dice el Israel de Dios, está hablando de los judíos, de los israelitas que pusieron su fe y su confianza en Jesús, más los gentiles que pusieron su fe y su confianza en Jesús. El Israel de Dios, y repito, este término no me lo he inventado yo, lo utiliza Pablo. El Israel de Dios es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. El Israel de Dios está compuesto de los judíos o los israelitas que aceptaron a Jesús, que creyeron y confiaron en Jesús, y los gentiles que creyeron y confiaron en Jesús. No hay dos pueblos. Antes yo pensaba que había dos pueblos. Estaba la nación de Israel, el pueblo de Israel. Incluso sin creer en Jesús, yo pensaba que era el pueblo de Dios. Incluso sin creer en Jesús, yo pensaba que los israelitas, la nación de Israel, era el pueblo de Dios. Y yo pensaba que había dos pueblos. Ya no pienso eso. Ahora pienso que el pueblo de Dios está compuesto de judíos y de gentiles. De judíos que aceptaron a Jesús, que creyeron en Él, y de gentiles. Algo muy interesante es que podemos ser gentiles en la carne y judíos en el interior, o judíos en nuestro corazón. Y un judío puede serlo en su exterior y puede ser un gentil en su corazón. Puede ser un gentil en su corazón. Por eso Jesús dice: cuando oréis, no seáis como los gentiles que repiten mucho las oraciones porque creen que con tanta repetición van a poder alcanzar a Dios, o Dios va a escucharles por su tanta repetición. Y dice: no seáis como los gentiles. En la época de Jesús, los que repetían las oraciones eran los judíos. Por tanto, yo creo que Jesús se está refiriendo a los fariseos que repetían sus oraciones, y está diciendo: no seáis como los gentiles. Está diciendo que los fariseos son los gentiles. Gentiles en su corazón, judíos en lo externo, pero gentiles en lo interno. De igual forma, nosotros, que somos gentiles según la carne, no lo somos según el Espíritu. En nuestro corazón somos judíos. Somos israelitas espirituales. En las raíces hebreas, en el movimiento de las raíces hebreas, están diciendo que
que los que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos el Israel según la carne, el Israel natural, por así decirlo. Sin embargo, esto no es cierto. Nosotros no pertenecemos a ese Israel según la carne, pertenecemos al Israel según el Espíritu, a ese Israel de Dios. Algo muy interesante es que los judíos que no creyeron en Jesús fueron desgajados del olivo. Eso es lo que nos muestra Pablo cuando nos habla del olivo. Él dice que los judíos que no aceptaron a Jesús fueron desgajados del olivo. Ese olivo es el Israel de Dios. El olivo es el pueblo de Dios. Y dice Pablo que los gentiles que creyeron en Jesús fueron injertados. Fueron injertados en ese olivo. Es decir, que los gentiles que hemos creído en Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en Él, ahora pertenecemos a ese olivo. Hemos sido injertados entre las ramas del olivo. Y las ramas es el Israel que creyó en Jesús y han permanecido en el olivo. Pero los israelitas que no permanecieron fueron desgajados. Por tanto, hay judíos que no han creído y por tanto los que no han creído en Jesús ya no forman parte del Israel espiritual, del Israel de Dios, del olivo, del pueblo de Dios. Y los gentiles, según la carne o en la carne, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, ahora somos parte de ese Israel de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del Israel espiritual. Por eso podemos leer en la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Ya no hay judío y ya no hay gentil. Ya no hay mujer, ya no hay hombre. No hay esclavo, no hay libre, todos somos uno en Cristo. Los que afirman que el Israel en la carne o el Israel según la carne sigue siendo pueblo de Dios, son racistas. Porque están diciendo que hay una raza por encima de otras. Están diciendo que una persona que nace israelita es parte del pueblo de Dios, solamente por nacer siendo israelita, teniendo una determinada sangre corriendo por sus venas. Ya por eso son israelitas y por eso ya son el pueblo de Dios. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Eso es racismo. Dios no hace acepción de personas. No hay un pueblo en la carne por encima de otro pueblo. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, ahora somos la verdadera circuncisión. Y eso lo dice Pablo, eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Nosotros, dice Pablo, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos la circuncisión. Y no está hablando de la circuncisión en la carne, está hablando de la circuncisión espiritual. Nosotros somos esa verdadera circuncisión en el corazón, esa circuncisión espiritual, porque hemos sido circuncidados por el Mesías. Eso dice Pablo. No puedo daros ninguna referencia bíblica porque ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde lo dice. Pero lo dice. Nosotros somos la circuncisión porque el Mesías nos ha circuncidado. Por tanto, la circuncisión en la carne nada es y no vale nada. Lo que vale es la circuncisión en el corazón que que lleva a cabo el Mesías. Esa circuncisión espiritual que lleva a cabo en nuestras vidas. Por tanto, hay gentiles que son gentiles en la carne, pero que están circuncidados en su corazón y que son judíos en su interior. Y hay judíos
que están circuncidados en la carne, pero son gentiles en su corazón y son gentiles en su interior. Yo creo que es todo lo que quería decir del Israel de Dios, del Israel según el Espíritu y no según la carne. Yo creo que es todo lo que quería decir. Y siento mucho mi voz, tengo un poco de dolor, no estoy hablando así muy bien. Pero he querido compartir esto porque, aprovechando que estaba dando una vuelta, como ya sabéis, me gusta caminar, y estaba aquí en el parque, y digo, voy a aprovechar que estoy por aquí y voy a hacer una pequeña grabación y una pequeña reflexión con todos mis amigos, con todas mis amigas, con todas mis hermanas y con todos mis hermanos en la fe. Hola a todos otra vez. Hay una cosa que olvidé decir antes, y aprovechando que estoy aquí al lado de unas fuentes, pues me gustaría decirlo ahora. Había gente que decía Pablo, o le diría algo parecido: sí, Jesús es el Mesías. ¿Cómo es posible que los líderes espirituales de Israel no lo hayan aceptado, o la gran mayoría no lo aceptó? ¿Cómo es posible que tantos judíos no hayan aceptado al rey de los judíos? Y entonces Pablo dice, y da la explicación, porque no todo el que desciende de Israel es Israel, y no todos los hijos de Abraham son hijos. No todos los hijos de Abraham son hijos de Abraham. ¿Por qué? Y el propio Jesús nos habla de esto cuando dice: vosotros no sois hijos de Abraham, porque sois hijos de vuestro padre el diablo. Y después Jesús dice: vuestro padre Abraham, hablando al mismo grupo de judíos, dice Jesús, vuestro padre Abraham. Entonces Jesús ahora dices que su padre es Abraham, y antes has dicho que su padre no es Abraham, que su padre es el diablo. Y efectivamente así es. Eran hijos de Abraham en la carne, pero no eran hijos de Abraham en el espíritu, o espirituales. Y por eso Pablo nos dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Tú y yo, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, somos hijos de Abraham. Y hay hijos de Abraham que no son hijos, porque no son hijos espirituales. Por tanto, Pablo dice, no es que haya fallado la promesa de Dios o la palabra de Dios, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todo el que desciende de Israel es Israel. Y los que han aceptado a Jesús son el remanente, es lo que Pablo llama el remanente de Israel. Y cuando vas al Antiguo Testamento y ves las promesas, vas a observar que el remanente aparece con bastante frecuencia. Y es el remanente el que aceptaría al Mesías. Por tanto, la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplieron. Y es lo que nos dice Pablo. Y no es que Dios haya rechazado a su pueblo. No, es que su pueblo rechazó a Jesús. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. No nos está diciendo que el Israel según la carne sigue siendo el pueblo de Dios. Eso no lo está diciendo Pablo. Y yo sé que así lo interpretan muchos. Lo que nos está diciendo Pablo es, bueno, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. ¿Por qué? Y dice Pablo, porque yo soy también israelita y soy creyente en Cristo. Por tanto, Dios no ha rechazado a su pueblo, y por supuesto que no. Los que creen en Jesús siguen siendo su pueblo. Pero los que no han creído en Cristo han sido quitados del olivo. Han sido desgajados del olivo, del Israel de Dios. Por eso no es que la palabra de Dios no se haya cumplido, no es que las promesas no se hayan llevado a cabo, sino que no todo Israel es Israel. Y esas promesas eran para el remanente de Israel. Por tanto, Dios efectivamente no desechó a su pueblo, pero tampoco desechó a los gentiles. Pero muchos gentiles no creyeron en Cristo, y muchos judíos no creyeron en Cristo. Y por eso dejaron de pertenecer al olivo, porque fueron desgajados. No se trata de que Dios rechazó, se trata
de que su mismo pueblo le rechazó. Su mismo pueblo rechazó a Jesús. Pero a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Abraham. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y yo creo que ya sí, yo creo que ya eso es lo que me ha venido después de hacer el vídeo con vosotros. Me vino el tema del remanente y quería compartirlo, que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Nosotros muchas veces no lo vemos porque interpretamos las cosas de una forma incorrecta, pero gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Pablo, que nos ayudó a interpretar la Escritura, y por eso sabemos que Dios fue fiel, porque hubo un remanente fiel. Y nosotros ahora somos parte de ese olivo, juntamente con el remanente de Israel. Un fuerte abrazo.